Bueno, este video es para hacer un comentario sobre el texto de Ana María Fernández que está en este libro, Las lógicas colectivas. Es un texto que habla del concepto de producción subjetiva. Es un concepto que es transversal en la materia y que vamos a trabajarlo todo el año porque lo importante de este concepto es que, a diferencia de pensar al sujeto como una categoría que no es dinámica y que no se transforma, pensar en términos de producción subjetiva implica saber que la subjetividad se está produciendo todo el tiempo, en distintos lugares, en distintos momentos de la persona, y es algo que todo el tiempo es dinámico, ¿sí? Y que se está produciendo con otros, en el encuentro con otros. Es por eso que pensamos en producción subjetiva en lugar de pensar solo en la categoría de sujeto. Entonces, la autora va a empezar retomando a Foucault, que es un filósofo. ¿Sí? Foucault se ocupó de investigar qué variaciones tiene el conjunto social en distintos momentos históricos, sobre todo los grupos que tienen cierto poder en ese conjunto social, ¿no? Y cómo eso incide en la subjetividad de las personas. Entonces, producción subjetiva. Esta es una de las preguntas que vamos a hacernos, ¿no? ¿Cuál es el sujeto que una institución en un determinado momento histórico quiere, busca o necesita producir? Pero además de respondernos esto para pensar en cómo son los sujetos, tenemos que también tener en cuenta esto, ese resto o exceso. Quiere decir que el modo de ser, el modo de vivir, el modo de pensar de las personas no depende solamente de lo que la institución busca crear, sino de un resto o exceso que es la resistencia que hay a esos modelos, ¿no? Vamos a pensar que hay una especie de tradición de algo que se quiere repetir, pero siempre hay algo nuevo que se va a ir introduciendo en eso que se quiere repetir. Vamos a también pensar esta categoría de la interdisciplina, ¿sí? Estos autores lo que dicen es que el pensar a la categoría de sujeto es algo que excede al estudio de una sola disciplina. No solamente la filosofía, no solamente la psicología, no solamente la educación va a pensar en qué consiste el sujeto, ¿sí? Sino que es la suma de todos estos saberes los que van a dar cuenta de lo que es el sujeto, porque hay que pensar que es una noción muy compleja y por esa complejidad requiere que desde distintas disciplinas se pueda pensar en el problema de qué es el sujeto, qué es la subjetividad, ¿sí? Bien, hay algo muy importante en este texto, que es poder ir más allá de lo binario. ¿Qué quiere decir lo binario? Cuando pensamos en una lógica binaria, en una forma de pensar la vida en términos binarios, quiere decir que hay algo que es blanco y algo que es negro, ¿sí? Siempre hay una cosa con su opuesto. Entonces, vamos a tener en claro que esta autora lo que plantea es que tenemos que ir más allá de ese pensamiento de lo binario. Vamos a pensar en espectros, vamos a pensar en complejidad. Por eso no solamente vamos a pensar que cuando hablamos de sujeto hablamos de lo subjetivo y de lo interior, en contraposición a algo que es objetivo o que es exterior, ¿no? Esta es como una afirmación que se escucha, ¿no? Muy difundida. Bueno, el sujeto tiene que ver con lo subjetivo, con el mundo interior, y lo opuesto sería lo objetivo. No, tenemos que ir más allá de eso, porque como estamos viendo, tiene que ver con algo mucho más complejo y más integrador, el concepto de sujeto, y que abarca una construcción que se va dando en las distintas esferas de lo social, en las distintas instituciones. El sujeto se va creando con otros,
Nunca es algo que empieza en un mundo interno y que después se relaciona con el exterior. Se da todo en un mismo movimiento, ¿sí? Es algo que es integral. Tenemos que pensar en ese concepto de lo integral. Entonces, nos queda esta cuestión muy importante que trae la autora, que son las situaciones de producción de la subjetividad. ¿Por qué es tan importante preguntarnos en qué situaciones se produce la subjetividad? Porque la subjetividad se está produciendo todo el tiempo, en las situaciones, no solamente en momentos particulares o muy trascendentales. La subjetividad se produce todo el tiempo y en lo cotidiano, en el día a día. Habíamos dicho que la subjetividad se produce en el barrio, en la escuela, en la familia, con los amigos, en la calle, ¿no? En las fiestas. Todas esas experiencias son las que van a hacer a este sujeto, que lo van a crear y que lo van a estar transformando. Es por eso que pensamos en la institución educativa como una institución de producción subjetiva. En esta institución educativa no solamente se va a producir la subjetividad en el momento de la clase, por ejemplo, se va a producir en los recreos, en los intervalos, en los pasillos, en la interacción entre estudiantes, en la interacción entre profesores, con otros colegas, con otro personal en la institución, con directivos. Todo el tiempo se va a estar produciendo. Y por eso tenemos una responsabilidad y una ética como profesionales de estar pensando a qué sujeto estamos apostando a que se produzca, ¿sí? Y siempre es a modo de apuesta. Uno puede pensar un determinado taller, puede pensar un espacio para promover la autonomía, para promover la reflexión crítica en los sujetos. Pero de ahí a que ello vaya a suceder, depende de muchas cosas. Sobre todo depende de las trayectorias que cada uno de esos sujetos traiga, ¿sí? De las concepciones que traigan, de todo eso va a depender. Entonces, la autora va a hablar de dispositivo, porque es algo que dispone, ¿sí? Es una apuesta, es algo que dispone, pero es algo que no es una garantía, ¿sí? Que se piense una clase en cierto formato, bueno, va a disponer, ¿sí? Va a favorecer que sucedan cosas, ¿no? Pero nada garantiza, nada predice lo que puede suceder en el encuentro con los sujetos, porque el otro siempre es diferente a lo que uno planifica, a lo que uno imagina, ¿sí? Es otro diferente, siempre. El otro estudiante, el otro colega, siempre es alguien diferente a uno, ¿no? Entonces, algo más que decía la autora para cerrar es que el sujeto, además de estar siempre cambiando, como estuvimos viendo, también permanece, ¿sí? No solamente es algo que cambia todo el tiempo, también hay una instancia del sujeto que permanece, ¿sí? Entonces tiene esa capacidad de permanecer en el tiempo y a la vez poder ir transformándose. Bueno, estos son algunos comentarios sobre el texto. Espero que sirvan para que al momento de ir de nuevo a su lectura se pueda comprender y sumar un poco más.